Hola chicas, bienvenidas nuevamente a la clase de teorías del aprendizaje. En la clase del día de hoy les voy a dar un ejemplo de cómo hacer su definición de aprendizaje. En caso de que no hayas todavía tenido la oportunidad de hacer tu tarea y tengas alguna duda de cómo realizarlo, te voy a enseñar cómo puedes hacerlo, una de las formas que puedes realizarlo. Vamos a tomar de ejemplo las definiciones que yo te di en la clase anterior sobre que dieron Piaget y Gagné, de las que ellos nos hablaron. Entonces, si yo juntara estas dos definiciones, la que da Piaget y la que da Gagné, puedo yo sacar palabras que son claves o que se van repitiendo dentro de las dos definiciones. E incluso tú, si buscas las otras dos, pues vas a tener más palabras que pueden repetirse y en base a estas tú puedes hacer tu propia definición. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que el aprendizaje es un proceso mediante el cual una persona adquiere información de manera permanente, lo cual hace que haya un cambio dentro de su conducta. Esto es importante porque cuando tú aprendes se tiene que notar lo que tú estás aprendiendo. Por ejemplo, ¿tú cómo te das cuenta que un niño se sabe los colores, que los pudo aprender? Bueno, cuando tú les preguntas. Y si tú le preguntas al niño de color es el sol y si el niño te dice que es verde, entonces te das cuenta que el niño en realidad no sabe los colores, no los aprendió, o por lo menos el amarillo no se lo aprendió. ¿Sí? Entonces, tu conducta tiene que cambiar y tiene que reflejarse dentro de tu conducta las cosas que tú vas aprendiendo. Cuando después de varias veces trabajarlo, ves que el niño, tú al preguntarle cuál es el color del sol y te logra decir que el amarillo, e incluso puedes preguntarle qué color son los girasoles y te dice también que son amarillos, entonces tú te vas a dar cuenta que el alumno en realidad aprendió el color amarillo o los colores, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje tiene que notarse, tiene que verse y tiene que ser de manera permanente porque a los meses al niño no se le olvida que el girasol o el sol son de color amarillo. Y esto es importante. Hace unos meses tuve la oportunidad de estar en un congreso de neuroeducación y en ese congreso una de las cosas que a mí más se me grabó es que una de las expertas expositoras comentaba que en muchas ocasiones nosotros como maestros nos la pasamos con los niños trabajando sobre cierto tema mucho tiempo. Entonces estás, por ejemplo, con los niños sobre los medios de transporte y le estás explicando a los niños cuáles son los medios del transporte y varias veces y varias semanas y de una forma y de otra forma y la estrategia y diferentes estrategias. Y el niño nada más no aprende. Pero luego de repente llega un día a clases y de la nada, ¡pum!, se dio el aprendizaje. Pareciera que es un día mágico en el cual el niño ya supo cuáles son los medios de transporte. Esto ella mencionaba que es gracias a las conexiones neurológicas que están en el cerebro del niño, que todo el trabajo que tú viniste haciendo con anterioridad, en el cual parecía que no funcionaba y que no servía de nada tú estarle diciendo al niño las cosas y otra vez y trabajarlas de una forma y otra, aunque pareciera que no sirvieron de nada, son las que lograron que esas conexiones cerebrales y neurológicas se hicieran en el niño para poder llegar a ese día mágico en el que el niño pudo saber cuáles eran los medios de transporte. Esto nos deja de enseñanza que sí, que el aprendizaje es un proceso, ¿sí? No se da de un día para otro, sino se va dando poco a poquito. Es como cuando haces una hamburguesa. Para hacer una hamburguesa, tú tienes que llevar un proceso, no puedes poner la carne cruda. Primero tienes que cocerla, primero tienes que calentar el pan, y luego tienes que poner los ingredientes, y así te vas, no puedes saltarte los pasos. El aprendizaje es igual, es un proceso que va poco a poco, y si el niño no tiene una base de información previa a lo que tú le estás enseñando, para el niño va a ser muy difícil poderlo aprender. Por eso es importante, hasta que se llene ese hueco, por así decirlo, supongamos que el cerebro del niño es una vasija y hasta que no se llene esa vasija no se va a poder lograr dar el aprendizaje. Si hay huecos de aprendizajes anteriores va a ser muy complicado que el niño pueda aprender porque se va a ir se va a ir yendo por el hueco, ¿sí? Para llenarse la vasija. Entonces, no te desesperes. Toma mucha paciencia, por eso los maestros necesitamos mucha paciencia para poder trabajar casos como estos. No te desesperes, sigue trabajando y vas a ver que con el tiempo
tus frutos se van a notar. Saludos.